Lección 5 para jueves 27 de julio. La Iglesia, un templo santo. ¿Qué conjunto de imágenes destacadas utiliza Pablo en Efesios 2, 11 al 22 para señalar la unidad entre judíos y gentiles en la Iglesia? Al repasar Efesios 2, recordamos que los versículos 1 al 10 enseñan que vivimos en solidaridad con Jesús, mientras los versículos 11 al 22 enseñan que vivimos en solidaridad con los demás como parte de su iglesia. La muerte de Jesús tiene beneficios verticales al restablecer nuestra relación con Dios, Efesios 2, 1 al 10, y horizontales al cimentar nuestras relaciones con los demás, Efesios 2, 11 al 22. Mediante la cruz, Jesús derriba todo lo que divide a los creyentes gentiles de los judíos, incluyendo el mal uso de la ley para profundizar el abismo. Jesús también construye algo, un asombroso templo nuevo compuesto por creyentes. Los gentiles, en otro tiempo, excluidos del culto en los lugares santos del templo, ahora se unen a los creyentes judíos para llegar a ser un nuevo templo. Todos nos convertimos en parte de la Iglesia de Dios, un templo santo en el Señor. Y tenemos el privilegio de vivir en solidaridad con Jesús y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Pablo emplea la metáfora de la iglesia como templo, como imagen que corona la inclusión plena de los gentiles en la iglesia. Si bien antes tenían prohibido adorar en el atrio de Israel, en el templo, ahora no solo tienen acceso, sino además ellos mismos se convierten en materiales de construcción para un nuevo templo, diseñado para la morada de Dios mediante el Espíritu Santo. Los autores del Nuevo Testamento emplean la metáfora del templo para visualizar la santidad de la iglesia, el rol de Dios en la función y el crecimiento de la iglesia y la solidaridad de los creyentes dentro de la iglesia. La metáfora se utiliza cuando el lenguaje biológico dentro del templo va creciendo y el proceso de construcción a menudo se acentúa. Ustedes también son edificados juntos. En lugar de una imagen estática, la iglesia puede reconocer su identidad como el templo del Dios viviente. Y Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22 dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz a reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que
Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que tengan día bendecido al reconocer que en Cristo podemos ser unos en Él. Pero leamos de Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 145, que dice: el templo judío fue construido con piedras labradas que se sacaron de las montañas, y cada piedra era preparada para su lugar en el templo, labrada a escuadra, pulida y probada antes de ser transportada a Jerusalén. Cuando todas esas piedras se encontraron sobre el terreno, la edificación se hizo sin que se oyera el ruido de una hacha o de un martillo. Esta edificación representa el templo espiritual de Dios, compuesto de materiales traídos de todas las naciones, lenguas, pueblos y clases sociales, grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios e ignorantes. No se trata de substancias inertes que deban ser trabajadas por medio del martillo o el cincel. Son piedras vivas, sacadas de la cantera del mundo por medio de la verdad. Y el gran arquitecto, el Señor del templo, está ahora labrándolas y puliéndolas, preparándolas para su lugar respectivo en el templo espiritual. Ese templo, una vez terminado, será perfecto en todas sus partes y causará la admiración de los ángeles y de los hombres, porque Dios es su arquitecto y constructor. Otra vez que tengan día muy bendecido al reconocer que en Cristo todos somos iguales. En Cristo no debe de haber división entre las congregaciones de las iglesias. O sea, ningún grupo, ninguna clase, ninguna nacionalidad, ningunos deben sentirse mejor o peor que otros. No importa el estatus de la vida que nos encontramos. Porque en Cristo todos somos iguales. Venimos como pecadores comunes y somos elevados a lugares celestiales en Cristo Jesús, sin importar ni que haya alguna diferencia en el sentido secular. Que Dios les bendiga y acuérdense que en Cristo somos parte del templo espiritual de su iglesia. Amén.